Año 180 después de Cristo, el Coliseo romano vibra con 50.000 gritos. Gladiadores combaten. Los leones destrozan cuerpos y el emperador Cómodo observa con ansias de más sangre. Pero hoy el destino cambia. Desde los pasadizos surgen figuras desconocidas. No traen espadas ni escudos, sino cascos modernos, chalecos blindados y rifles. Son la Delta Force, soldados del siglo XXI arrojados inexplicablemente al pasado. Tecnología militar contra brutalidad antigua, puntería perfecta frente a fuerza primitiva. ¿Podrán sobrevivir? Hoy la arena no presencia un combate común, sino el choque brutal de dos eras separadas por 1800 años y conectadas solo por la violencia. Delta Force pertenece a las unidades más mortales del ejército estadounidense. Sus integrantes superan pruebas extremas de precisión, resistencia y control bajo estrés. Son expertos en combate cercano, explosivos y operaciones secretas. Cada uno carga un M4A1, una Glock de 9 milímetros, cuchillos, granadas y un chaleco con placas. También llevan radios, visión nocturna y torniquetes. En el Coliseo parecen deidades con armas imposibles, pero no lo son. Son soldados auténticos, fríos, letales y coordinados como si fueran una sola mente. El primer espectáculo del día es una venatio, una cacería de bestias. Dos leones irrumpen en la arena. El público enloquece esperando verlos despedazar a alguien. Pero esta vez no hay gladiadores con sandalias, hay soldados con armamento moderno. Delta Force forma una media luna. El primer león ruge y se lanza. Una bala en el cráneo lo detiene. El segundo duda y recibe 3 disparos certeros en el pecho. Caen sin tocar a nadie. El silencio es absoluto. Nadie comprende lo ocurrido. Algunos creen que son dioses, otros que dominan algún tipo de hechicería. Cómodo no sonríe. Para los soldados fue un calentamiento. Para Roma fue sobrenatural. En el siguiente acto, 10 condenados son arrojados a la arena con espadas, escudos y garrotes. Les prometen libertad si matan a los extraños. Es mentira, pero suficiente para desatar su rabia. Forman un semicírculo. Los Delta analizan rápido. Tienen ventaja tecnológica, pero saben que la soberbia mata. A 30 metros, uno se lanza al ataque. Un disparo lo deja inmóvil. 2 intentan rodearlos. Reciben impactos limpios en el pecho. El resto duda. Uno de los Delta grita, «Suelten las armas». No entienden el idioma, pero reconocen la amenaza. 3 se rinden, 4 cargan sin pensar. Los Delta cambian a modo ráfaga. En 5 segundos todo acaba. Los cuerpos quedan regados. El público no aplaude. Empieza a sentir miedo. Entran los gladiadores élite de Roma. Un mirmillón con escudo y casco pesado, y un retiario con red y tridente. El retiario lanza su red. El mirmillón avanza. Un Delta dispara al retiario, cae. Otro apunta al mirmillón. El escudo detiene el primer disparo, pero no la ráfaga que lo tumba. Luego salen 4 gladiadores más, uno con arco. El arquero cae antes de tensar la cuerda. Uno consigue herir a un Delta con un corte, pero el chaleco absorbe el impacto. Recibe un disparo en respuesta. Otro Delta lanza una granada. 2 gladiadores desaparecen en humo y sangre. Uno de los soldados queda herido. No es mortal, pero el ambiente deja de parecer una demostración sencilla. Cómodo, enfurecido por las derrotas, ordena liberar toda su fuerza. Las puertas se abren. 20 legionarios entran alineados, seguidos de carros con arqueros y caballería. Los Delta Force están agotados. Sus cargadores disminuyen. Usan restos de columnas como cubierta. Una granada explota. 8 enemigos caen. Los rifles abaten a los arqueros. Un caballo derriba a su jinete. Una flecha se clava en el hombro de un Delta. Aún así, sigue disparando. Otra granada vuela. Más enemigos caen. Desde su trono, Cómodo observa. Por primera vez, no ve intrusos. Ve una amenaza capaz de destruir su imperio. Fuera de sí, baja a la arena con 10 guardias pretorianos. El Coliseo queda en silencio. Los Delta, cansados y con poca munición, adoptan una defensa cerrada. Los pretorianos lanzan jabalinas. Una atraviesa la pierna de un Delta. Otro responde con fuego rápido. 2 caen. Una ráfaga acaba con 3 más. Cómodo ruge de ira y corre hacia ellos con su espada. Un Delta aprieta el gatillo. La bala atraviesa su armadura. El emperador cae. El Delta herido se acerca y hunde un cuchillo en su cuello. Cómodo muere en su propia arena.
Los últimos pretorianos vacilan y caen uno por uno. El público no celebra, contempla. 4 soldados venidos del futuro han derrotado al hombre más poderoso de Roma. La arena está cubierta de sangre, de polvo y de un silencio denso. 4 soldados del siglo XXI vencieron al imperio más grande del mundo antiguo. No por magia, sino por táctica, disciplina y tecnología. 2 están lesionados, todos están exhaustos, pero permanecen firmes. Delta Force ganó, aunque nada fue sencillo. Fue un duelo entre épocas, entre visiones del mundo, entre mentalidades separadas por milenios. Hoy el futuro triunfó. El público duda entre aplaudir o temblar. Roma no comprende lo que vio, pero entiende una cosa: algo cambió para siempre. Los Delta no buscaban gloria, solo seguir con vida. ¿Y tú qué piensas? ¿Habrían resistido si Roma enviaba aún más tropas? Si quieres más batallas imposibles como esta, suscríbete. Esto fue solo una de muchas preguntas sin respuesta. Gracias.